Sin embargo, Wow. un campesino llamado Pedro, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Dios mío, Padre. Pedro es un campesino que los mismos fariseos reconocieron que no era muy letrado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos. Para nosotros es más que una honra, es más que un privilegio que tú siempre estés conectado con nosotros en la hora de la unción. Para nosotros es más que un privilegio y es más que un honor que le hable su hermano y amigo Christopher Arias. Hermano, créanme que hoy traemos un invitado que trae una palabra poderosa. Hermano, aquí en la hora de la unción Dios está haciendo cosas extraordinarias. El ciego está viendo y los huesos secos están siendo resucitados. Voy a estar dejando para que el ministro se esté presentando a esa audiencia. Amén. Dios bendiga, hermanos amados. Amén. Amén. Mi nombre es Randy Martínez. Me congrego en la Iglesia de Dios de mi hogar. Amén. Y mi pasión es las Escrituras. Dios mío. Amén. Qué bendición. Ya ustedes lo escucharon. Es verdad, es un hombre que carga una palabra poderosa. Pero Randy, no estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un conductor de casa. Es un hombre que se llama como yo, pero él dice que él es el original. A ver, también Christopher aquí, hermanito, Dios te bendiga. Amén, amén, Dios te bendiga más, Christopher Arias, así como escucharon, nos llevamos los dos Christopher. Estamos locos en el espíritu. Dios mío. Dios bendiga a Randy que nos visita acá a la plataforma. Es una bendición, de verdad que sí, Randy. Amén. Yo sé que esta bella audiencia está esperando una palabra. Yo sé que la palabra que reposa en el espíritu usted la va a compartir en esta hora. Así que comparte este video con más personas para que YouTube lo recuerde. No se mueva, porque este asunto aquí está serio. Hay una atmósfera profética. Recuerde, la hora de la unción, donde se corre, sabe lengua, se profetiza, cualquier cosa puede suceder. Así sin más preámbulo, le pasará a Randy. La mesa está servida. Amén. Fuego. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios de manera inmediata. Y estaremos leyendo un tema muy, muy conocido. Sí. Que es en Juan capítulo 3. Wow. Juan capítulo 3 es un tema bastante conocido. Así que vamos a estar leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Presten atención a esa parte. Wow. Presten atención aquí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maraville de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Último verso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Amén. Gracias, Padre. Le damos gracias a Dios. Gracias, por esta Jesús. poderosa palabra
Exaltamos su glorioso nombre, su grandeza, su sabiduría, su conocimiento. Gracias, Él Padre. es Dios del poder. Él es el Dios En el de nombre de Jesús. la inteligencia. Espíritu Dios mío, Santo. hay palabras, hay personas que están esperando, Dios mío, que tú los restaures a través Sí, del Señor. Espíritu Santo, a través de de la gloria. palabra, Dios mío. Gracias. Padre, penetra hasta el alma, las coyunturas, los tuétanos y los nombre de huesos. Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, se puede sentir una presencia Wow. en esta hora, Dios mío. Espíritu Santo. Padre amado, mira a las almas que están, Dios mío, llorando en esta hora. Tanto tus siervos como aquellos que todavía no te están sirviendo, Dios mío. Que están Wow. esperando, Dios mío, que te están diciendo hace mucho, Dios mío, haz algo. Espíritu Necesito algo Santo. urgente en mi vida, Dios. Padre, visítalo Padre en esta amado. hora, Dios mío. Padre, que en el nombre de Jesús, aleluya, el genado de Dios pueda visitarlos a ellos Padre, gracias. en lo profundo de sus habitaciones, en lo profundo de su Wow. depresión, en lo profundo de su soledad, de su tristeza. Padre amado, allá en lo profundo de aquellos que están casi divorciándose, en lo profundo de aquellos que están en las drogas, en los robos, en los atracos, pero que quieren un cambio en Sí, esta Señor. hora, Dios mío. Oh, Padre de la gloria, y te dicen, Señor, yo no quiero esto. Sácame de las drogas, sácame del Espíritu alcohol, Santo. sácame, Wow. Dios mío, de todo esto. Espíritu de Dios. Oh Santo, mi alma te adora, Dios mío. Padre, que los ángeles del reino, Dios mío, sean con ángeles Padre, desenvainadas, rompiendo cadenas en esta hora, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Wow. Amén. Wow, Dios mío. Espíritu Amén. Santo. Oh, mi alma te adora. Oiga, Wow. este es mi tema principal en el Evangelio. Wow, Dios mío. Wow. Dios mío, todo está El serio nuevo aquí. nacimiento. Wow, wow, wow. Dios mío. Espíritu. El nuevo nacimiento. Ese es el tema número 1 que yo predico en todo el Evangelio. Este es mi tema principal. Wow. Todo lo que tiene que ver con restauración, nuevo nacimiento, ese es mi tema. Gloria a Dios. Pero hay algo interesante en esta palabra, en la palabra de Dios. Dice la Biblia que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. La palabra fariseo significa apartado en santidad para Dios. Muchos no saben, muchos entienden que la palabra fariseo significa una persona hipócrita, egoísta, vanagloriosa, gloria a Dios para siempre, pero es todo lo contrario. Eso se debe a que en Mateo 23 Jesús, lleno de la ira, reprendió a los escribas, a los fariseos, y le dijo, ustedes hipócritas, fariseos, aleluya, ahí nace lo que se malentiende como la palabra fariseo, pero es todo lo contrario. Fariseo significa apartado en santidad para la obra de Dios. Entonces la palabra Nicodemo también significa, Nico significa, gloria a Dios, victoria del pueblo. Oiga esto, la palabra Nike, que de ahí viene la palabra Nike, de los tenis, la ropa, y de ahí que viene, de Nicodemo. Los hacedores de esta marca lo cogieron como su ejemplo por la vida que Nicodemo llevó. Es algo impresionante, pero es de ahí que nace la palabra Nike realmente, porque significa victoria. Entonces Nike, lo que usamos, significa victoria. Sí. Entonces Demo en esta palabra significa pueblo. Entonces Nicodemo significa victoria del pueblo. Wow. Por eso este hombre era tan grande dentro de la nación judía. Sí. Entonces dice la Biblia que este hombre era un principal entre los judíos. Un principal, una piedra del ángulo, es un baluarte, es algo que contiene un edificio. Aleluya. Entonces, dice la Biblia que este hombre vino a Jesús de noche por algo interesante, porque los judíos, o en este caso, el Sanedrín, que era el que juzgaba las causas en Israel, sí. Este hombre era principal en el Sanedrín, era una columna en el Sanedrín. Entonces, alabado sea Dios, dice la Biblia que este hombre vino a Jesús de noche. El Sanedrín tenía prohibido que alguien hablara con ese supuesto falsante llamado Jesús. ¿Por qué? Porque este falsante supuestamente está violando todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Sí. Pero le tengo una noticia. Es completamente mentira. Porque si Jesús hubiera violado un solo mandamiento, no hubiera podido ser el redentor de la humanidad. Un solo mandamiento, Jesús, de los 430 mandamientos que existen en la ley de Moisés, no hubiera podido violarlo. Si hubiera violado un solo varón, un solo, ya el pecado hubiera llegado a su cuerpo.
a su vida. Por Tremendo. lo tanto, no hubiera sido redentor de la humanidad. Eso es mucha mentira de Satanás de que Jesús violó leyes. Eso es imposible. Dios mío. Entonces, la victoria del pueblo, que estaba apartado en santidad para Dios, él fue a Jesús de noche. Sí. Porque tenía miedo del Sanedrín, al cual él pertenecía. Pero hay algo interesante Wow. que siempre me ha gustado de Nicodemo. Este hombre se hacía preguntas y se decía, ¿quién es este hombre? Este hombre acaba de salir. Pero es impactante lo que hace. Su predicación, ante todo, es mejor que la nuestra. Dice la Biblia, si mal no me acuerdo, que en el libro de Isaías, que el Mesías iba a venir para poner el verdadero sentido a la palabra de Dios. Wow. Y si dice que venía a poner el sentido verdadero a la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios estaba completamente tergiversada cuando Él llega. Wow. Fíjense que en Mateo capítulo 6 y 7 encontramos mucho la siguiente frase. Oíste que fue dicho, pero no dice está escrito. Uf. La palabra oíste que fue dicho fueron palabras que los rabinos sacaron en el tiempo de Jesús en las 7 escuelas rabínicas que existían en Israel, que la principal era la escuela de Shammai y la de Hillel, eran las dos principales y las dos más conocidas. Ellos se encargaron de sacar, por ejemplo, versículos de la Biblia y dar su propia interpretación. Wow. Wow. Entonces, por eso dice, oíste que fue dicho, pero no dice oíste como está escrito, Dios sino como mío. está dicho, cosas traducidas por los hombres que tergiversaron la ley de Dios. Entonces Jesús vino a ponerle el verdadero sentido a la palabra, y mira que Nicodemo, viendo que Jesús predicaba la verdadera palabra de Dios, no se aguantó y tuvo que venir a él. Dios mío, Padre. Un maestro real, un maestro del Sanedrín, venían de supuestamente uno que era novato. Wow. El maestro aprendiendo del novato. Uy. Pero es que el novato le puso el verdadero sentido a la palabra de Dios. Ay, escuche esto. Este novato, a que la mayoría de fariseos y escribas ya le tenían envidia, porque Jesús le quitó la fama de un día para otro. Este hombre, le dice la Biblia que la multitud lo seguían porque este era un hombre de verdad. Este era un hombre que no buscaba fama. Inclusive decía, ese milagro que yo hice no se lo digan a nadie. Jesús no andaba detrás de fama. Jesús andaba detrás de que el hombre fuera sano, sea salvo, de que las almas sean libres. Oh, mi alma adora la gloria Espíritu de Dios. Santo. Entonces la victoria del pueblo no pudo contra el novato. Wow. La victoria del pueblo, Nicodemo tuvo que ir a Jesús de noche porque sabía que era peligroso. Pero aún así Jesús lo estaba esperando. Jesús estaba esperando la victoria del pueblo. Había un problema. Tenemos aquí dos contrincantes. A la derecha de Dios, porque dice que está a la mano derecha de Dios, tenemos la victoria de Dios contra la victoria del pueblo. Dios mío. Entonces la victoria de Dios vino a traer el verdadero sentido de la palabra y en ningún momento sacó de contexto ningún versículo. Wow. Por lo tanto, Mateo 6, cuando usted ve que dice, oíste que fue dicho, fueron versos sacados de contexto por rabinos que se entendían que eran lo máximo, porque duraron más de 18 años estudiando, porque duraron algunos más de 25 estudiando, y estaban en el Sanedrín como lo máxima autoridad para juzgar las escrituras o cualquier caso en Israel. Por lo tanto, ellos se creían que era lo máximo. Sin embargo, aparece este hombre de un día para otro, que es la victoria de Dios. Dios mío. Padre. Entonces la victoria de Dios, cuando empieza a predicar, aún los mismos fariseos decían, ¿y quién es este hombre con esta sabiduría? Y este no es el carpintero. Nosotros conocemos sus hermanas. Nosotros conocemos sus hermanos, que son Juan, Jacobo, José, y conocemos a su padre, que es un carpintero. Conocemos a su madre. ¿De dónde trae tanta sabiduría? Wow. Y dice la Biblia, aleluya, que Jesús le causa un shock a Nicodemo. Jesús le dijo una palabra muy sencilla. Jesús solamente le dijo, hay que nacer de nuevo. Wow. Terrible. Pero miren la palabra que ahorita le dije que le pongan atención. Y es cuando Nicodemo le dice, en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo todavía no había nacido de nuevo. Wow. ¿Cómo usted me dice, hermano Randy, que Nicodemo no había nacido de nuevo? Porque él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No tenía la revelación todavía. ¿Sabe por qué? Si le hubiera dicho, sabemos que has venido de Dios como el Mesías, sí hubiera tenido la revelación. Sin embargo, Wow. un campesino llamado Pedro,
Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Dios mío, Padre. Pedro era un campesino que los mismos fariseos reconocieron que no era muy letrado. Porque en Juan, en Hechos capítulo 4, cuando lo azotan a él y a Juan, ellos mismos dicen, conocemos a estos hombres que son pescadores y Sí. que no son muy letrados. ¿De dónde tienen tanta sabiduría como con la cual lo escuchamos predicar el evangelio? Sí. Entonces, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, Así es. sino el Padre que está en los cielos. Wow. ¿Por qué? Porque Pedro quizás no tenía mucho conocimiento, pero amaba a Dios. Sí. Los fariseos no amaban a Dios, solamente eran trajes. Solamente eran trajes que Jesús le dijo, ese traje largo que ustedes tienen, pero por dentro están llenos de huesos secos. Wow. Ustedes son un cementerio bien pintado, pero por Dios dentro están mío. son huesos secos. Dios mío. ¿Por qué? Porque ustedes sacaron la palabra de Dios de su origen. Hermano, le tengo algo muy fuerte e interesante en esto. Wow. Todo aquel que saque la palabra de Dios de contexto, se la va a ver con Dios. Ay, lo dijo. Todo aquel que saque la palabra de Dios para buscar su gloria, se va a ver de frente con Dios. Se puso serio esto. Amado, yo sé que muchos no van a hablar lengua con esto que estoy diciendo. Ay, Padre. ¿Está serio? Pero sí te digo que dice la Biblia que hay de aquel que le añadiera las escrituras o hay de aquel que le quitare. Y a veces nosotros venimos y venimos haciendo espectáculos. ¿Tú sabes para qué? Para llamar la atención de otros. Dios mío. Para que digan que yo tengo una revelación fuerte, hermano. Las revelaciones de Dios. Y bienaventurado es todo aquel siervo que Dios le revela su palabra para que no la saque de contexto, sino para que las almas sean salvas. Wow. Y para que la iglesia sea restaurada y sea levantada. Yo sé lo que te estoy diciendo. He tenido muchos encuentros con muchos porque le digo, es que la Biblia no lo dice. Solamente una interpretación personal. Pero cuando vamos al contexto, es lejos de lo que realmente dice. Wow. Que era lo que estaba pasando en el tiempo del Mesías. Sí. Esta gente sacaron la palabra de Dios de contexto. Y Jesús, cuando predicaba, la gente decía, pero ¿por qué él predica diferente? Porque predicaba la ley de Dios real. Wow. Sin sacarle un solo contexto. Y nunca hizo un pretexto. Wow. Entonces, podemos ver cómo tantos adoradores, predicadores hoy, para llamar la atención de otros y para que el mundo diga que ellos tienen revelación, que tienen, wow, que hablan lengua, para que vean que cantan. Hermano, pero revelación no es que yo hable duro, ni que yo salte, ni que yo me patalee. Revelación es cuando yo digo la palabra de Dios tal y como está, en lo profundo, estudiando. ¿Por qué usted cree que nadie quiere leer Génesis capítulo 1, 2? Porque Génesis tiene una revelación que para usted y yo entenderla, tenemos que durar tiempo estudiándola. Vive Dios. Wow. Tiempo analizándola. Tiempo en el poder y en el escondite de Dios. Sí. Hermanos, todos los días, generalmente hablo con muchos, que cuando hablamos de las Escrituras, cuando no tienen palabra de Dios en su corazón, empiezan a hablar, y no estoy en contra de eso, Sí. pero no me malentiendan, empiezan más a hablar de su vida personal como testimonio que de la palabra de Dios. Wow. El evangelio es poder de Dios a través Sí. de la Escritura para salvación a todas las naciones. Eso es Wow, amén. Padre. Así dice la Biblia. Jesús dijo, todo aquel que guardare mi palabra, yo lo voy a considerar verdaderamente mi discípulo. Óigame, el que guardare su palabra. Wow. Para testimonio a todas las naciones. Yo le decía a un varón hoy que hubieron 2 hombres que marcaron un continente completo porque ellos amaban la Escritura. Wow. Todos conocemos a Martín Lutero por la Reforma Protestante. Sí. Pero el que empezó esos caminos fue John Hus. Él murió quemado. John Hus se le conoce como la estrella de la mañana. Porque era tan bíblico, pero tan bíblico ese hombre. Inclusive él murió cantando. Cuando lo estaban quemando, él murió cantando. Wow. Ese hombre amaba a Dios, pero este hombre marcó un continente entero llamado Europa, porque él solamente hablaba de la Biblia. Ese hombre no hablaba de otra cosa, era Biblia, palabra de Dios. Y el que no tiene la palabra de Dios en su corazón, Jesús dijo que no es de él. Por lo cual, ¿usted quiere conocer quién es de Dios? Wow. Dura 15 minutos hablando de la Biblia con ellos. Inmediatamente el que no es de Dios te va a decir, tengo algo que hacer, me tengo que ir, no tengo tiempo, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Dios mío. Sin embargo, aquel que ama a Dios, aunque se tenga que ir, tú vas a ver que presta atención y no se quiere ir.
Dios Wow. mío. Esa es la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Hermanos, necesitamos conocer la Escritura. La victoria del pueblo, llamado Nicodemo, vino a Jesús de noche y Jesús solamente le dijo una sola palabra y lo dejó en shock. Wow. ¿Cómo puede un hombre nacer, entrar en el vientre de su madre nuevamente y nacer? El hombre no estaba bajo el poder del Espíritu porque estaban concentrados en sus cosas y en Sí. sacar la palabra de Dios de su contexto. Hermanos, necesitamos hombres de Dios. Necesitamos mujeres de Dios que solo hablen de la palabra de Dios, que Wow. amen la Escritura, que amen el poder de Dios a través de la Biblia. Dijo un famoso predicador ahí latinoamericano: ay, yo no quiero la Biblia, yo quiero a Dios. ¿Cómo yo voy a querer a Dios si no conozco la Biblia? Dios mío. Eso es imposible. Y sabes que la gente decía amén y yo me quedé mirando el video. Yo, ¿en serio? ¿Le están diciendo amén a una herejía? ¿Cómo yo voy a querer a Dios si no conozco la Escritura? Es imposible. Wow, wow. Todo tiene un manual. Dios mío. Estos micrófonos tienen un manual de cómo usarlo. Las televisores tienen un manual de cómo usarlo. El manual para yo conocer el corazón de Dios es la Biblia. Y yo he escuchado predicadores decir: es imposible conocer a Dios. ¿Cómo que es imposible conocer a Dios? Jeremías dijo, en el cual Dios le toma la boca, porque fue la boca de Dios que lo dijo, que Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a entenderle y conocerle. Sí. Si Dios quiere que yo aprenda a conocerlo y entenderlo, yo tengo el manual de Dios en mis manos para conocer su corazón. Sí. Wow. Pero para yo conocer el corazón de Dios, necesito pasar tiempo con Él. Si yo no oro, si yo no leo la Escritura, es imposible que yo no conozca a Dios. Por eso hay tantas personas errando en el camino, porque no conocen. Wow, wow. El desconocimiento de la Escritura es extremadamente alto. Escucha esto. Usted va a ver, nos zapateamos, nos gozamos. Yo me gozo, yo hablo lengua, yo salto, yo me río, yo lloro, yo pataleo. Sí, yo me encanta sentir el poder de Dios. Me encanta el hablar en lengua. Pero hermanos, ¿cómo yo en desconocimiento voy a hacer todo esto? Dice la Biblia inclusive que el hablar en lenguas lleva una dirección, lleva un patrón. Y ese es aquel que traduce lo que el otro dice. Wow. Esto los evangélicos no nos gusta decirlo, no nos gusta escucharlo, pero es así. Hay un patrón en el área de las lenguas. Allá en Romanos capítulo 14, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 habla del patrón de Dios. En Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, dice la Biblia que ese milagro del hablar en lengua de Dios fue para aquellos que no hablaban esos idiomas y conocieran la palabra de Dios a través de ellos. Sí. Y ellos mismos dicen, pero esta gente son galileos. ¿Y cómo le...? Mi alma te adora. Dios Padre, mío. Dios mío, ¿cómo esta gente que yo soy de Creta, yo soy del Mediterráneo, yo soy de Mesopotamia. España, yo soy de Mesopotamia, yo soy árabe y yo no soy de aquí, y esta gente que son galileos están hablando de la maravilla de Dios en mi idioma, en mi propia lengua? Eso es hablar en lengua. Uf. Nausa. ¿Me entiendes? Eso es el poder de Dios a través de Wow. la lengua. Por cuando tú hables y tú digas, oh, siento el poder de Dios, y hay un chino cruzando y usted habla en lengua y él entiende, eso es poder de Dios para salvación. Dios mío, suéltala. Eso es poder de Dios para salvación. Ay, Padre. A través del don de las lenguas. Pero si yo nada más hablo lengua para mí solo, se edifica mi cuerpo, edifica mi alma, edifica mi espíritu, dice la Biblia. Sí. Pero si yo hablo y usted no entiende, pero mejor dice el apóstol Pablo que suelte eso y empiece a edificar la iglesia en palabras que se entiendan. Sí. Ay, lo digo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos más tiempo con Dios en oración y la palabra de Dios. Eso es amén. Amado, necesitamos conocerlo en la Biblia, a Dios. Por eso Nicodemo no pudo entender, porque no estaba viviendo la vida del Espíritu. Ay, lo digo. Suelte eso ahí. No podía conocerlo, era imposible. ¿Por qué? Porque estaban fuera de contexto. Jesús dijo, ustedes saben por qué ustedes no me conocen, fariseos. Wow. Ay. Wow, Suéltala. ahora sí siento a Dios. Ay, Padre. Él le dijo, Moisés escribió de mí. Ay. Y ustedes tienen esa escritura en sus manos, que ustedes dicen que en ella está la vida eterna, según Juan capítulo 8. Sin embargo, ustedes no me conocen porque no la estudian. Bueno. Ay, Padre. Se puso serio. Ellos leían el Talmud, tenían la Kabbalah, tenían todo.
Pero lo que tenían que estudiar no lo leían. ¿Sabe por qué? Porque le interesaban más los escritos personales de interpretación para que dijeran que ellos eran los grandes rabinos. Y lo que Dios está mío. aconteciendo el día de hoy, muchos de los que andan buscando gloria humana, pero no andan buscando que la gloria de Dios se manifieste para que las almas se salven. Wow. Dios mío. No quieren que las almas se salven. Quieren una iglesia llena. Y la iglesia puede estar llena de personas, pero no de nuevo nacido. Dios mío, Lo digo. El Padre. nuevo nacido, tú ves que siempre quiere estar pegado de Dios. Sí. El nuevo nacido te va a decir, Christopher, yo necesito ayunar. ¿Cuándo tú vas a Wow. ayunar conmigo? Dios mío. El nuevo nacido desde que se convierte dice, Christopher, oye lo que te voy a decir. Wow. Que yo necesito estudiar la Biblia hoy. Dios mío. Y se te mete en tu casa hasta las 12 de la noche. Y tú tienes que acostarte y dar las 2 de la mañana. Y ese muchacho no se quiere ir porque un impacto, mi alma Wow. te adora, un Dios mío, amado. impacto. Un impacto del Espíritu en ese joven. Porque la Biblia Dios chocó con él. Él Wow. chocó con la Biblia. Fue tumbado hacia Espíritu el suelo. de Dios. Hermano, todo aquel que se choca con la palabra tiene que causar un impacto. Sí. No me digan a mí que usted se convirtió y no pasó nada en usted. Usted no es nacido de nuevo. Ay, Dios mío. El que no hay nada en él y usted nada más ve que quiere estar de coro en coro y cantando y de iglesia en iglesia, pero usted nunca lo ve con la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo, hermano. Usted lo Wow. puede ver haciendo lo que quiera, puede cantar lindo, puede predicar bonito, pero no ha nacido de nuevo. Ay, Y Padre. es muy impresionante escucharte, Randy, hablar sobre el nuevo nacimiento y escuchar a aquella gente que han nacido de Dios. Son cuando viven la palabra, cuando tienen los frutos del Espíritu, cuando hay un cambio y una metamorfosis en su vida espiritual. Por eso estamos viendo personas que más viven por la carne y no viven por el Santo. Espíritu. Aquellas personas que solamente viven por la carne no van a accesar a dimensiones proféticas, no van a entrar en el mundo espiritual, solamente estando en el Espíritu. Nicodemo pasó su vida entera simplemente estudiando, pero no conociendo al Dios de la Biblia. Porque mucha gente tiene mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha sapiencia, pero no sabe nada del Espíritu. Por eso que tú dices, mira Nicodemo, el que es nacido de Dios Wow. es nueva criatura. Espíritu Los que Santo. nacido por el Espíritu son nuevas criaturas. Y ríos de agua corren por dentro de él. Los que estamos viendo una generación de Nicodemo que sabe la Biblia entera, la sabe leer, pero no la vive. Santo. Y yo entiendo, lo que cambia es que tú tengas el Espíritu. Mucha gente con mucho intelecto haciendo cosas no es malo, pero si no tiene el Espíritu, la palabra no va a cambiar. Porque mucha gente quiere cambiar a todo, pero no se cambian ellos primero. Santo. Nicodemo necesitan hacer. Dios mío, suéltala. Listo. Hay mucha gente que no le gusta nacer. Aquella gente que siempre está con el viejo hombre no ha nacido de nuevo. No. Porque viven simplemente por los deseos de la carne, pero no por el deseo del Espíritu. Aleluya. Muéstrame tu fruto para conocer quién tú eres. Dios Porque mío. mucha gente son hipócritas, como usted dice. Porque sabiendo que Jesús, Dios mío, es el Mesías, no querían confirmar o que querían como decir, no, eso es mentira. Porque a la gente no le gusta que lo confronten. Ay, Ese es el santo. problema. Pero Jesús no vino simplemente a confabularse, sino vino a decir la verdad a la gente que simplemente eran sepulcros blanqueados. Wow. Vestían largo, tenían ropa larga, pero no tenían a Dios. Entonces la sinagoga en aquel tiempo, Randy, tenía muchos métodos o muchas normas de hombre. Sí, y la ley decía que hasta aquí ellos los querían poner más largo. Oye, más carga al pueblo, porque son malos. Entonces Jesús viene con un mensaje directo, hablando con autoridad, pero hablando con cambio. Da frutos dignos de arrepentimiento. Dios mío. La gente que están en el Espíritu dan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Digno de Randy, dime de arrepentimiento. Nicodemo. Dios mío, la victoria del pueblo en este lado del ring contra la victoria de Dios. Ay, en este lado Padre. del ring. Dios mío. Y este hombre, que yo me imagino, parafraseando, el pueblo entero diciendo, yo voy a la victoria del pueblo porque este hombre siempre ha estado con nosotros. Ay, Sin embargo, este novatico, que nadie lo conoce, no ha peleado con nadie, ese va a perder contra la victoria del pueblo. Lo que ellos no sabían que era la victoria de Dios que estaba ahí. Uf. Y la victoria de Dios ya estaba en el templo desde los 12 años. Dios Y mío. allá en el libro de Lucas encontramos que la victoria de Dios desde niño ya estaba ganando para las grandes Wow, batallas. wow. Que aún los grandes rabinos, que quizás, me imagino que sí, Sí. este mismo hombre estaba ahí. La victoria del pueblo, Nicodemo, para mí estaba ahí, en ese tiempo, porque el tiempo que se duraba estudiando para ser rabino era demasiado. 18 años para ser rabino. Wow. Desde los 12 podemos entender que Jesús
En el libro de Lucas menciona a Jesús a los 12. Sí. Y hasta los 30 no se sabe de él. ¿Por qué? Porque Escuché tenía esto. que durar 18 años estudiando. Sí. No como nosotros, que duramos 4 años, Wow. 5, 6. Ay. Allá eran 18 años Dios para ser un mío. rabino. Es decir, que un rabino tenía un conocimiento demasiado amplio. Sí. Entonces, la victoria del pueblo en el lado de ring, más contra la victoria de Dios, Sí. tuvo que, en pocas palabras, hincársela a la victoria de Dios. Dios ¿Por mío. qué? Porque le dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no entiendo nada. Tú me dejaste nublado, me dejaste en shock. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que ir a de mi madre y entrar de nuevo al vientre y nacer. Wow. Ay. Yo solamente estoy diciendo cosas terrenales y tú no entiendes. Dios mío. Tú no entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Por eso le dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú todavía has nacido de la carne. Wow. Tu madre te parió y ahí te quedaste. Dios mío. Hasta que tú no entres en el conocimiento de Dios, tú no vas a ser nacido del Espíritu. Padre amado. Por eso necesitamos entrar en la vida del Espíritu para conocer a Dios. Pero tiene que haber un corazón arrepentido. Wow. Tiene que haber un corazón no engreído, no egoísta, no vanaglorioso, no altivo. Que yo reconozca que la gloria realmente es de Dios. Wow. Que yo reconozca que Cristo, que como tú predicas, tú eres un hombre de Dios. Dios Wow. mío. Que yo no me la sé toda. Porque si yo digo, pero yo puedo hacer eso que Cristo le está haciendo mejor que él. Eso, hermano, el nacido de nuevo no piensa de esa manera. No. El nacido de nuevo siempre dice, "Ay, wow", cuando el varón predica, la gloria es de Dios. Cuando el varón Wow. predica, la Sí. gloria es de Dios. Cuando aquella canta, la gloria es de Dios. Cuando aquel profetiza, la gloria es de Dios. Porque no anda detrás de celo. Anda detrás de que Wow. la gloria de Dios se manifieste. Dios De que mío. las almas y las Wow. iglesias sean restauradas, sean salvas. Que la gloria de Dios se manifieste. Que ese chiquito que acaba de convertirse crezca en el evangelio. Wow. Yo le diga, ven, Wow. ven, predica. Ven tú también, ven, profetiza. Porque yo quiero que crezcan. Yo no puedo ser el todo. Dice la Biblia que Pablo tenía muchos ministros. Y aún así, siendo el más grande de los apóstoles y de los ministros Wow. de su tiempo, dijo, tráigame a Juan Marcos, que Ah. me es útil para ministerio. Aunque yo tuve problemas con él, tráigamelo como quiera. Porque Juan Marcos tiene mucho que dar para Dios también. Wow. Tuvieron un choque, pero se arreglaron porque entendieron que ellos no podían seguir así en Cristo. Ellos entendieron que la humildad estaba sobre todo. Y Sí. una de las humildad que más me gusta en la Biblia se encuentra en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, porque Pedro estaba con los gentiles y de que venían los judíos se iba con los judíos. Dice el apóstol Pablo que era digno de reprender. Y cuando lo reprende, Pedro se queda tranquilo. Se quedó humilde porque Pedro reconoció que lo que Pablo estaba diciendo era real. Pedro no le dijo, yo soy más primero que tú en el ministerio. Ay, Padre. Yo soy más viejo que tú. Inclusive yo caminé con Jesús estando aquí, tú no. Tú solamente te encontraste con Jesús en el camino, sin embargo yo viví con él 3 años y medio. Tú no, tú llegaste en tu día y te crees el... Pedro no dijo nada. Dios mío. Pedro reconoció que lo que Pablo Sí. le decía era real. Por eso el evangelio de Jesucristo trata de completa humildad. Sí. Wow. Sean manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Eso también es para los cristianos. Amén. Eso no solamente es para el de afuera. Wow. Si yo soy humilde de corazón, yo voy a hallar descanso para mi alma. Wow. Porque Dios me va a dar paz. Porque está viendo que Dios está viendo que trato de tener humildad. Que cuando el orgullo, la vanagloria, la soberbia se me quiere subir a la cabeza, yo le digo, Señor, líbrame de esta maldad que habita en mí, en este deseo carnal. Porque dice la Biblia que yo me duermo en este deseo carnal y me acuesto en el deseo carnal. Tiene que haber humildad en el cristiano. Wow. Wow. El cristiano es el mayor renglón de conducta de un cristiano, es la humildad. Sí. Que cuando el que está ahí afuera me vea, diga, wow. Que aunque no me lo diga, wow, yo quiero ser como ese varón. Yo quiero ser como Christopher. Mira la humildad que tiene Wow. Christopher. Y se lo dicen los otros. Ese es un varón de Dios, ese que va cruzando ahí. Ese hombre humilde saluda a todo el mundo. No es malvado. O sea, es humilde. Sobre todas las cosas. Usted ve que predica, le da lo mismo. No predica, sigue Wow. siendo igual. Si dura un mes, sin 2, sin 3 meses sin predicar, sigue contento. Porque es humilde. Lleva hermanos para que crezcan. Sí. No tiene que ver con el orgullo. No hace entender que él es el que más sabe. Inclusive, aunque él entienda que él tiene mucho conocimiento, no maltrata al que no conoce mucho, Wow. sino que lo lleva al conocimiento de Dios. Eso es el evangelio. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está basado en la humildad total. Wow. Jesús recibió a Nicodemo.
Jesús no podía decir, váyaseme de ahí, que usted es un hipócrita, usted viene a mí de noche para que nadie lo vea. Sáltaseme de aquí. Y Jesús lo recibió Sí. con toda la humildad y no le dijo nada. Alaba. Nada le dijo, porque Jesús estaba en extremo lleno de humildad, hermanos. Sí. Nada, hermanos. Ese es el tema de hoy, el nuevo nacimiento. Impresionante, impresionante lo que en verdad el profeta, antes de que haga una oración por esa gente que está ahí conectada, la gente debe de entender algo que me conectó con lo que el ministro Randy estaba soltando, y era que él estaba hablando acerca del arrepentimiento. Esto me impactó, porque Cristo, cuando viene a la tierra, comienza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que está diciendo, o lo que Cristo está estableciendo, es que la palabra arrepentimiento viene del término cambio de mentalidad. Cristo viene con una reforma a cambiarle la mentalidad a ellos, porque la mentalidad de ellos estaba simplemente en ley, pero no estaba en gracia. Ellos simplemente actuaban por la ley, pero Cristo vino a romper el paradigma. Por eso Cristo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero yo no he venido con una mente humana, yo he venido con una mente de reino. Lo que Cristo le estaba diciendo a ellos: yo necesito cambiarle su mentalidad, porque ustedes todavía están en ley. Yo quiero incrutarle la gracia sobrenatural. Porque usted cree que Nicodemo, a pesar de todo, a pesar del conocimiento que Nicodemo tenía de la ley, sabía que este hombre no cargaba algo simplemente de la tierra? Es más, él le dice: sabemos que como maestro ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Lo que está diciendo Nicodemo: nosotros hemos leído la ley, conocemos que Moisés caminó, abrió el mar rojo, no por él, sino porque Dios estaba con él. Nosotros conocemos de Elías, conocemos de Eliseo, pero tú también eres algo que trae propósito, que trae eternidad a la tierra. Lo que Nicodemo le está afirmando. Oiga el punto donde yo puedo entender que hay gente en la carne que puede visualizar el reino, pero no puede vivir con el reino. Ay, Dios mío. Escúcheme bien. Hay gente que en la carne puede visualizar el reino, pero no puede vivir en el reino. Porque Nicodemo le está diciendo: yo conozco, nosotros conocemos. Lo que está diciendo que también había un grupito que estaba reunido, que entendía que Cristo venía de arriba. No simplemente se quedó que él simplemente era Nicodemo. No, nosotros sabemos lo que él está diciendo en el término que había más. Conocemos, sabemos que como maestro tú has venido de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ahora bien, el punto está en que él le dice: ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? Cristo le dice: necesario que tú nazcas de nuevo. Nicodemo se queda fundido y dice: pero ven acá, pero ¿cómo yo voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Lo que él no se estaba imaginando era que Cristo se metió en el tiempo, y Cristo se metió en el tiempo y sobrepasó, y dijo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que le está diciendo: Nicodemo, tú eres un hombre viejo, pero lo que te quiero cambiar es tu mentalidad. La gente que cuando le cambia la mentalidad es nueva criatura, porque piensa diferente, tiene un entorno diferente, ya no camina como caminaba antes, ya su mentalidad cambió. Lo que Cristo le dijo: es necesario. Cuando le dijo es necesario, le está diciendo: Nicodemo, por favor, tú lees mucho. Nicodemo, tú estás en el Sanedrín, pero hay algo en ti que tu mentalidad no ha nacido de nuevo todavía. Por eso es que tú puedes tener conocimiento, pero tu corazón no nació de nuevo, porque tú estás en la carne. Necesitas que el Espíritu entre en ti. Por eso le dice: nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Lo que le está diciendo: tu espíritu está en la carne, pero el que va a entrar en ti ahora va a ser nuevo y te va a cambiar. Y no simplemente te va a cambiar, sino que te va a capacitar. Porque tú tenías leyes, ahora va a tener gracia. Wow, tremendo. Tú tenías ley, ahora va a tener gracia. Así que esa gente que está ahí conectada, mire hermano, esto está poderoso, esto está terrible, esto está tremendo lo que el hermano Randy acaba de soltar. Mire, el nuevo nacimiento. Y hay gente que necesita nacer de nuevo. Esta palabra tiene que chocar a tu corazón. Esta palabra tiene que chocar a tu espíritu. No es lo que mucho que tú leas, no es lo mucho que tú estudies, no es lo mucho, la teología es buena, todo es bueno. Pero hay algo que va más allá de la teología, que es la gracia, es el poder, es la unción de Dios. La gente puede tener capacidad, puede tener letra, pero si no tiene poder de Dios,
Dios, en la tierra no va a haber evidencia de que tú cargas un reino. La gente que tiene evidencia y que carga poder siempre va a tener evidencia. Por eso hay un Pedro que la gente lo juzgó, la gente lo criticó, la gente dijo es de vulgo, pero cuando se paró en el templo de la Hermosa, le dijo: no tengo plata, no tengo letra, yo no sé hablar, pero cargo poder de Dios. Lo que ustedes no tuvieron, yo lo cargo por gracia y por la herencia del cielo. Randy, creo que hagas una oración por esa gente que necesitan nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Wow. Amén. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Espíritu Santo. Esa es la oración que necesitamos el día de hoy. Wow. Gracias. Hay una sierva en mi iglesia que cuando yo me convertí, ella siempre decía una palabra y duré un buen tiempo para entenderla. Pero me chocaba. Ella decía, todavía lo dice, a pesar del tiempo: vamos a orar por los descarriados dentro de la iglesia. Y había un grupo que siempre no le pegábamos. Todos los nuevos creyentes. Sierva, ¿cómo así? Llegará el tiempo que ustedes lo van a entender. Sí. Hoy puedo entender que hay muchos que están dentro, pero no se han encontrado con Dios. Amén. Nicodemo era uno. Sí. Demostrado por el mismo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú todavía no has nacido del Espíritu, Nicodemo. Debe haber un arrepentimiento en tu corazón hacia Dios para que nazcas de nuevo. Tiene que haber una humillación. Por cierto, la palabra humillación significa mantenerse abajo. Sí. Entonces, el hombre y la mujer, para que vuelva o para que llegue a Dios, tiene que mantenerse bajito. Amén. Y se habla es que del corazón es que tiene que estar disponible debajo de los pies de Dios, para que Dios diga: ya si tiraste el corazón hacia mí, ahora ya yo puedo hacer que tú nazcas de nuevo. Wow. Amén. Padre, gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, gracias en esta hora, Dios. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios del mar, Dios del universo, Dios mío. Dice tu palabra que toda la tierra y el universo está lleno de tu gloria, Dios mío. Padre, mira cuántas personas hay cantando, gozando, Gracias, predicando, inclusive hasta profetizando, Dios, pero no han nacido de nuevo. Allá en Isaías capítulo 6, Isaías predicaba, Señor, sobre el arrepentimiento y sobre juicio, hasta que en el capítulo 6 tú te le apareciste. Y el mismo Isaías reconoce y dice que habitaba en medio del mundo de un pueblo inmundo de labios. Él mismo entendió que hasta ese día él no era un verdadero creyente, porque él necesitaba un choque con el Espíritu, Dios mío. Padre, empieza a tocar las almas. Empieza a tocar a aquellos que ellos saben que necesitan nacer de nuevo, porque saben que tienen una doble vida, Dios mío. Saben que no han nacido de nuevo. Saben que necesitan, Dios mío, de urgentemente una humillación para llegar a ti, Dios. Padre, quita ese obstáculo, Dios mío. Quítale esa doble cara, Dios mío, Padre amado. Que en el nombre de Jesús ellos digan: Señor, ya me cansé de vivir una doble vida. Ven, hazme nacer de nuevo, Dios mío. Gracias. Ven, que necesito chocarme contigo, Dios mío. Padre, hazlo llegar a ti, Señor. Quítale ese engaño del diablo, que el diablo le dice que ellos están bien así, Dios mío. Sácalo de su mente, de su Gracias, cuerpo. Padre. Sácalo de su corazón en esta hora, Dios mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús proclamamos nuevo nacimiento y arrepentimiento en los corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Glorioso lo que nuestro hermano Randy acaba de soltar. Que la paz de Dios esté con usted y lo suyo de una manera sobrenatural. Hermano, suscríbase al canal, active la campanita, deje en la caja de los comentarios la palabra que más le impactó. Nosotros estaremos leyendo. Comparte este video con alguien para que YouTube lo recomiende. Hermano, estuvo con ustedes su hermano y amigo Christopher Aria. Christopher Aquino. Randy Martínez. Y esto fue La Hora de la Unción.